Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes comenianos y comenianas, a este nuevo video tutorial alrededor de la obra Didáctica Magna de Juan Amos Comenio. Esta obra, la Didáctica Magna, es la segunda obra que vamos a estar analizando en este curso Pedagogía Comeniana de este cuatrimestre, y lo vamos a estar pensando a partir de las consignas del trabajo práctico número 2 que vamos a estar desarrollando durante todo este mes de octubre y que lo van a tener que entregar a fines de octubre o los primeros días de noviembre. Estamos ubicados en el blog de la materia y si ustedes van desplazándose por el lado derecho de la pantalla del blog, ahí en bibliografía obligatoria van a encontrar el texto o el artículo Otra vez Comenio de Olga Lucía Zuluaga. A partir de ese artículo vamos a estar pensando esta obra, la Didáctica Magna. Con la Didáctica Magna, que ahora se las voy a mostrar, más este artículo, ustedes van a estar en condiciones de desarrollar el trabajo práctico número 2. Volvemos al blog. En trabajo práctico integrador del blog, en la etapa 2, ahí están las consignas del trabajo práctico número 2. Que dice lo siguiente, yo lo voy a desplazar un poquito hacia la izquierda para que se pueda ver mejor. Bueno, la fecha límite es el 29 de octubre, tenemos más de 20 días para hacer esta obra, y la primera consigna dice: considera la página 60 de la Didáctica Magna para explicar el método de enseñanza a los hombres, varones y mujeres. ¿Qué son los principios inmutables en la cosmovisión comeniana? Explica la oposición a autoridad, demostración sensual y racional, y a qué llama Comenio método analítico. La segunda consigna, dice en la página 109 de la Didáctica Magna, se enumeran los periodos de formación de la escuela comeniana, y pregunta: ¿cómo la llama Comenio a la escuela y por qué? ¿A qué marco teórico comeniano responde esta división y qué paralelos encuentra con la escolaridad actual? La consigna número 3 dice en la página 53 de la Didáctica Magna: Comenio cita los conceptos de gradualidad e inducción. ¿Podrías explicar la relación que hay con su didáctica y qué relación tiene entre sí? Y 4. Su método de enseñanza, la consigna 4, su método de enseñanza, Comenio lo describe a partir de la página 37 en su Didáctica Magna. ¿Por qué Comenio lo llama método? ¿De dónde se inspira? ¿Y qué relación tiene esto con los cambios de época? Y la bibliografía es, hay elementos de del primer texto, pero no los definitorios del primer texto que leímos, el primer artículo, la Didáctica Magna de Juan Amos Comenio y el artículo Otra vez Comenio de Olga Lucía Zuluaga. ¿Sí? Bien, volvemos al blog. Y en el blog también van a encontrar digitalizada la Didáctica Magna, que ahí van a poder encontrar las páginas que pide el texto del trabajo práctico número 2. ¿Sí? Bueno, ahí está el texto digitalizado de la Didáctica Magna. Entonces, en el blog tienen el artículo de Zuluaga, de Olga Zuluaga, las consignas del trabajo práctico 2 y 3, la obra Didáctica Magna. Así que tienen todo lo necesario, más estos videos tutoriales, para tener buenos logros en la segunda etapa del trabajo integrador. Bien, vamos a comenzar el texto de Olga Lucía Zuluaga, otra vez Comenio. ¿Sí? Bien. Lo que va a plantear la autora en este artículo es, primero, cómo leer a Comenio a partir de la obra de la Didáctica Magna, es decir, qué lectura
filosófica, teológica, pedagógica tenemos que realizar en esta obra y qué cuestiones de método están involucrados, están desarrollados en esta obra tan importante, la Didáctica Magna de Juan Amos Comenio. Lo primero que tenemos que decir es que la Didáctica Magna se escribe en 1632. Recuerden que el Laberinto, 1623. La Didáctica, 1632. Ya pasaron casi 10 años y él está pululando por el mundo, pasó por Polonia y está invitado en Inglaterra, está en Inglaterra, había sido invitado a Francia, pero por temor a persecuciones no va y directamente va a Inglaterra. Y esta visita va a ser muy definitiva porque vamos a ver que hay varios autores, en especial un autor inglés, que va a influenciar mucho en la obra de Juan Amos Comenio. La Didáctica Magna es escrita para solucionar problemas específicos. ¿Qué problemas específicos? ¿Cómo se enseña y cómo el niño aprende o cómo la niña aprende? ¿Sí? Es decir, problemas de época. Otro problema de época, siglo XVII, son las metodologías. Cómo ordenar una disciplina a partir del ordenamiento de sus prácticas y de sus contenidos y de sus conceptos. Entonces, lo que le interesaba a través de la obra de la Didáctica Magna a Juan Amos Comenio es cómo se enseña, de qué forma, qué método utilizar para enseñar y cómo el niño aprende y cómo la niña aprende. Por lo cual, la Didáctica Magna va a tener en consideración a la enseñanza como un saber tangible y autónomo. ¿Qué quiere decir esto? La enseñanza tiene que manejar contenidos, saberes, conocimientos en donde el niño, la niña y el joven las pueda aplicar a una realidad tangible, a una realidad material. ¿Sí? Tiene ese conocimiento, lo tiene que vivir, lo tiene que palpar, lo tiene que practicar. Entonces no es un saber que está en el mundo de la abstracción, sino es un saber que va a servir para el desarrollo del niño, de la niña y del joven en su práctica cotidiana, en su desarrollo cotidiano. Y tiene que ser autónomo. ¿Qué quiere decir esto, autonomía? Que cada niño, niña y joven tiene que ir descubriendo por sí mismo ese conocimiento. No tiene que ser servido por el maestro, la maestra, el profesor o la profesora, sino que el niño, la niña y el joven participa activamente en el desarrollo de su conocimiento. Fíjense, siglo XVII, que son conceptos muy pero muy actuales en las didácticas que manejamos actualmente. Solución de problemas, cómo enseñamos, cómo se aprende, qué método para aplicado a la enseñanza, qué método aplicado al aprendizaje. Y lo más importante, que en la enseñanza el contenido, el conocimiento, el saber es un saber tangible que se ve en la realidad, se lo puede tocar, se lo puede practicar, se lo puede ensayar. Y autónomo, cada niño, niña y joven como estudiante participan en el desarrollo de ese conocimiento. ¿Cuál es la primera obra que considera estos elementos tan importantes que se van a converger en el libro La Didáctica Magna? Bueno, un tratado de enseñanza del año 1531, es decir, un siglo antes de que Comenio escriba su Didáctica Magna, de un pedagogo español llamado Juan Luis Vives. ¿Sí? Con Juan Luis Vives
comienza la enseñanza a tener autonomía. ¿Por qué? Porque antes estaba bajo el paraguas de la filosofía, pero con Juan Luis Vives, por fin la pedagogía, la enseñanza, la didáctica comienzan a tener autonomía y a tener una metodología de desarrollo propia de la disciplina. Que esto es muy importante, siglo XVII, el libro se escribió en el siglo XVI, Comenio rescata esta tradición en el siglo XVII. ¿Quién fue Juan Luis Vives? Bueno, él nace en Valencia, España, fue un humanista, pero por ser humanista en este imperio español tan católico, tiene que exiliarse y se va a la ciudad de Brujas, en la actual Bélgica, que son los Países Bajos. En los Países Bajos se está viviendo una cierta autonomía política, y él comienza a desarrollar su obra literaria y su obra pedagógica en la ciudad de Brujas, en los Países Bajos. Como dice la diapositiva, es condenada por la Inquisición, este órgano policíaco del catolicismo en persecución de los que ellos llamaban herejes. Y fíjense un elemento muy importante, que es amigo de Tomás Moro y de la reina Catalina de Aragón. ¿Quiénes son Tomás Moro y Catalina de Aragón? Bueno, Tomás Moro era el consejero y canciller de Enrique VIII en Inglaterra, que escribe un libro llamado La Utopía, ¿sí? Tomás Moro es el primero que concibe el concepto utopía. Recuerden que la utopía después va a ser retomada por la modernidad. Y Catalina de Aragón era una de las esposas de Enrique VIII, española y católica, que después Enrique VIII va a separarse de la Iglesia Católica para poder generar el divorcio de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Pero eso es otra historia. Esa es otra historia. Bueno, él es un estudioso de Aristóteles. Aristóteles es un autor griego de la antigüedad clásica, que se dedica a aplicar los conocimientos a la empiria, al revés de Platón. Es decir, el conocimiento tenía que estar en la materialidad, en la empiria. Por eso es tan importante que el conocimiento sea un saber tangible. Y recomienda el método inductivo, es decir, ¿qué es la inducción? Ir de la parte al todo, empezar con los detalles para poder comprender la totalidad. Eso es inducción, ir de la parte de un sector de la realidad muy pequeño para comprender la totalidad. Eso es inducción, ¿sí? Y es precursor, es uno de los precursores de que la enseñanza tiene que realizarse en la lengua materna. Muy importante, se realizaba en latín. Entonces, las capas más populares, las clases más populares, no podían acceder a una educación porque no sabían hablar latín. Entonces, él decide, es uno de los primeros, y va a ser varios de esa época, que van a proponer que la enseñanza tiene que realizarse en la lengua materna, que es la lengua que utilizan los niños, las niñas y los jóvenes en sus hogares. Bien. Entonces, ¿qué elementos de la modernidad encontramos en Comenio? Recuerden que estamos en el siglo XVII, la modernidad va a comenzar en el siglo XVIII, se consolida en el XIX y entra en franca decadencia a mitad del siglo XX, dando lugar a otra modernidad, la que llamamos modernidad tardía, o mal llamada posmodernidad, pero eso también es otra historia. ¿Cuáles son los elementos de la modernidad? Es decir, aquellos elementos que van a ser utilizados dentro de un siglo en la contemporaneidad de Comenio. Bueno, que el conocimiento tiene que ser integral, tiene que
abordarse de diversas disciplinas. Antes el conocimiento estaba dominado por la disciplina filosófica. La filosofía englobaba a todas las demás disciplinas. Las teológicas, las históricas, las geográficas, todo estaba dominado por una sola disciplina. Entonces, Comenio propone que el conocimiento tiene que tener una integralidad, es decir, que tiene que estar abordado por diversas disciplinas y estas disciplinas tienen que aportar elementos novedosos y sumatorios a ese contenido, a ese conocimiento, a ese saber. Y que este conocimiento tiene que tener cierta autonomía. ¿Por parte de quién? Por parte del que enseña y por parte de aquel que aprende. Tiene que estar desarrollado autónomamente por el que aprende, por aquella o aquel que aprende, y tiene que estar desarrollado autónomamente por el enseñante también. ¿Sí? Bien. Lo que propone, que nos dice Olga Zuloaga en su artículo, que la enseñanza tiene que tener una utilidad. Hoy ya está un poco en desuso porque lo que llamamos utilitarismo, que fue tan preponderante al principio del siglo XX, está en desuso ya, pero en Comenio la utilidad tiene un sentido, otro sentido que se le daba en el utilitarismo. La enseñanza le tiene que servir al educando para poder desarrollarse en su vida cotidiana. Tienen que ser saberes en donde pueda desarrollar una profesión, pueda elegir una profesión, pueda desarrollar problemas prácticos de su vida cotidiana, tiene que saber el mundo que lo rodea, bueno, todo un bagaje de conocimientos y saberes que le van a ser de utilidad. Lo que hoy llamamos una didáctica significativa para el estudiante o la estudiante. Tiene que tener una significatividad para el educando. Entonces los conocimientos tienen que ser relevantes, tienen que ser importantes para aquel que aprende, y por primera vez se habla de una selección de contenidos y valores. En Comenio, el contenido y el valor está íntimamente relacionado y encastrado. Es decir, el conocimiento tiene que estar acompañado por algún valor. Después vamos a ver cuáles. Entonces, conocimientos relevantes y selección de contenidos y valores. Lo que llamamos el recorte. Hoy llamamos el recorte del contenido. Ya Comenio lo había pensado en el siglo XVII. Y en la didáctica magna, pero en toda la obra de Comenio, y ya lo vimos anteriormente, hay una referencia hacia el futuro, ¿sí? Que esto sí es territorio propio de la modernidad. Entonces se pregunta el pedagogo Christoph Wolff, ¿qué significa la referencia al futuro de la educación? Desde el comienzo de la época moderna, esta pregunta no ha abandonado más a la pedagogía. Si la pedagogía, desde Comenio se pregunta ¿para qué sirve este conocimiento para el futuro del estudiante? Es decir, que hay una mirada hacia adelante, hacia el futuro del estudiante, en la elección de este conocimiento y en la significatividad de ese conocimiento. Y lo más importante, en Comenio, que este conocimiento, estos valores, esta propuesta de enseñanza tiene que ser para todos y para todas por igual. No tiene que ser algo privativo de una élite social, de una clase social o de un estamento. Todos los niños, todas las niñas y todos los jóvenes tienen que acceder a este método de enseñanza y a estos saberes. Lo que en el siglo XVIII y XIX se va a llamar la universalidad del sistema educativo. Hoy para nosotros es algo cotidiano, para la época de Comenio
era algo muy pero muy raro. Bien, el método. Comenio va a desarrollar un método, una metodología de enseñanza. Su libro La didáctica magna da el puntapié inicial para el desarrollo de una metodología de la enseñanza. Lo que se llama la didáctica, cómo enseño un contenido para que el estudiante pueda aprender. Esta didáctica está preparada, dice la autora, pero va a encontrar elementos comenios en quién, en Bacon, en Vives y en Montaigne, entre otros. En Descartes, que ya él está desarrollando, filósofo francés, está desarrollando contemporáneo a Comenio, está desarrollando su libro El método, y en Bacon va a retomar esta tradición de lo que se llama la metodología de la enseñanza, que la enseñanza tiene que ser algo metódico, tiene que ser algo ordenado, que sigue ciertos pasos, sigue cierta metodología, tiene decisiones. Ahora vamos a explicar un poquito más. Bueno, el primer autor en donde Comenio va a ser muy influenciado es Francis Bacon. Él nace en Londres, ¿sí? Él adhiere a las ideas puritanistas calvinistas y él desarrolla un método pero aplicado al mundo científico. Va a ser el que va a retomar, digamos, esta tradición, va a ser Isaac Newton al final del siglo XVII. Él va a escribir un libro muy importante que es el Novum Organum, que influyó en la aceptación en la ciencia de una observación y experimentación. Es decir, él va a introducir en la ciencia metodologías de observación y experimentación a la ciencia. Importantísimo. Hoy ya es algo cotidiano, pero no para el siglo XVII. Y algo muy importante, acercarse al objeto de estudio sin prejuicios y sin preconceptos. ¿Algo más actual que esto? Acercarse al objeto de estudio, a ese conocimiento, a ese saber, a esos contenidos, sin prejuicios y sin preconceptos, como si fuese una novedad. Es algo que está adelantado varios siglos, ¿sí? Bueno, el otro autor es Michel de Montaigne. Él nace en Burdeos, Francia. También es un humanista como Bacon, como Vives, como Comenio. Y él escribe al final del siglo XVI un libro que se llama Ensayos, Essays. Él dice, quiero que se me vea en mi forma simple, natural y ordinaria, sin contención ni artificio, pues yo soy el objeto de mi libro. Él propone un relativismo cultural, reconociendo que las leyes, las morales y las religiones de diferentes culturas, aunque a menudo diversas y alejadas de sus principios, tenían todas algún fundamento. Fíjese que aquí estamos hablando de la integralidad, ¿verdad? Es decir, cada cultura, estamos fines del siglo XVII, principios del XVII, cada cultura, ¿sí? Tiene algo para dar, tiene algo importante para decir. Es importantísimo lo que está diciendo Montaigne. Bacon organiza el método científico, no acercarse al objeto de estudio con prejuicios y con preconceptos. Y Montaigne dice, cada conocimiento, cada saber, cada disciplina, cada cultura tiene algo importante para aportar a ese conocimiento. Muy, pero muy bueno esto. Quiere decir que Comenio, en su didáctica magna, desarrolla un sistema ordenado, una metodología para ser aplicada al ámbito de la enseñanza. ¿Sí? Entonces,
Esto ya lo dijimos, es influenciado por otros también pedagogos de época, como Wolfgang Ratke. Él es alemán, tiene influencia de Bacon, fíjense cómo todos se van interrelacionando, su mundo en efervescencia, y con Ratke el método, dice él, tiene que universalizarse, es decir, tiene que haber una universalización de los métodos. Que esto lo va a tomar Comenio y dice, él va a decir que tiene que haber un método universal para la enseñanza. Bueno, hoy está en desuso esto, ¿no? Hoy tenemos muchos enfoques, muchos métodos, pero para la época también era bastante novedoso porque no había método y no solamente ellos proponen un método, sino que este método tiene que ser universalizarse, es decir, tiene que ser el mismo para todos los niños, niñas y jóvenes, indistintivamente de su clase, de su posición social o de su proveniencia cultural. Lo que propone Ratke es que la enseñanza tiene que ser gradual, recuerden, de la parte al todo, inducción, ¿sí? El método inductivo que proponía Vives. Tiene que haber una gradualidad de la parte al todo, y tiene que haber ejercicio práctico, tiene que haber un anclaje en la realidad. Esto es Vives y esto es Bacon. Prioridad en la enseñanza de la lengua nacional, de la lengua materna, retoma Vives, y la necesidad de una instrucción básica universal, es decir, que todos los niños, niñas y jóvenes tienen que tener una instrucción básica todos por igual, que les sirva para el desarrollo de su vida cotidiana. Y aquí se crea el primer dispositivo, la primera tecnología, que es la escuela. La escuela como dispositivo, como tecnología para desarrollar, para poner en práctica este método de enseñanza. Dice el pedagogo e historiador George Snyders: asistimos al nacimiento de la escuela tradicional, que como tal funcionará efectivamente durante varios siglos, y quizás nos veremos obligados a considerar que hay valores en ella que no podemos tratar pura y simplemente con desprecio. Ello no implicará en modo alguno que se den como definitivos, que rechacen adaptarse a las nuevas épocas e incluso a una profunda transmutación. Obviamente, la escuela en la época del Comenio es muy diferente a la actual, pero se sigue usando el mismo dispositivo o tecnología para poder aplicar un método de enseñanza, la escuela. Bueno, el proyecto es original porque la escuela única es aplicada independientemente a la proveniencia de los estudiantes, al contexto de los estudiantes, al estamento de los estudiantes. Los contenidos son extraídos de la vida cotidiana, es decir, tiene que ser un conocimiento que tenga cierta significatividad para el niño, niña y el joven. El aprendizaje en la lengua materna, desplazando al latín como lengua erudita. Y lo más importante, que esto lo vamos a ver en el trabajo práctico 3 con detenimiento, la utilización de la imagen para facilitar la enseñanza, la imagen. Esto es el gran boom de la imagen, es este periodo que estamos viviendo con las tecnologías digitales. Pero ya esto Comenio lo vio, lo descubrió, que la imagen tiene una potencialidad pedagógica tremenda. Y lo vamos a ver más con mayor detenimiento en el capítulo 3. Bien, paramos acá. Próximo video, la práctica que propone la didáctica magna. Entonces, recapitulamos, propone un método, ¿sí? Este método va a ser aplicado a un dispositivo llamado escuela.
en donde el método que se propone es gradual, es inductivo, es para todos y todas los niños, niñas y jóvenes, independientemente del contexto, cultura o estamento o clase de proveniencia, que tiene que ser un saber integral y que este saber tiene que estar anclado a la realidad del niño, niña y la escuela. Lo que llamamos actualmente tiene que ser un contenido y una enseñanza significativa. Bien, terminamos este video tutorial. Que tengan una buena semana. Adelante, buenos logros.